Hogar cristiano. ¿Se acuerdan cuál es el texto que hemos estado diciendo como tema principal de esto? Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan quienes trabajan en ella, ¿no? O lo que la edifican. Y ese es el detalle. Mientras no tengamos a Dios presente en lo que nosotros estamos haciendo, o lo que estamos precisamente en nuestros hogares, van a haber dificultades. Siempre las van a haber. Pero va a ser más difícil poder sobrellevar nuestro hogar para que sea de la manera en que Dios espera que lo hagamos. La semana pasada empezamos la primera de 2 sesiones acerca de este tema que es, como hemos dicho muchas veces, algunas veces problemático o controversial con respecto a lo que realmente Dios enseña y lo que el hombre enseña en tema de matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Para iniciar con la clase en este día de hoy, deseo que repasemos o recordemos lo que se discutió la semana pasada. Y de ahí depende de ustedes. ¿Qué recuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Que la única carta que Dios nos da para el divorcio es por un motivo de la fornicación y el adulterio. El adulterio en realidad, porque puede haber fornicación sin adulterio, más si hay adulterio, hay fornicación. Correcto, y para tratar de aclarar, Sí, no es que pueda haber fornicación, es que comprendemos de que hay muchas personas que practican la fornicación sin estar casados. Exacto. Más el adulterio se involucra que hay alguien que está casado en esa relación, ¿verdad? Pero sí, esa es en sí, correctamente, la única excepción que hay. Pero ¿cuál era la regla general del matrimonio? ¿Antes o ahora con Cristo? Siempre. De siempre ha sido la misma regla por parte de Dios. Que el hombre y la mujer se unan a una sola carne para siempre. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, ¿verdad? O básicamente vamos a decir, hasta que la muerte lo separe, ¿verdad? Estamos bastante bien en lo que estudiamos la semana pasada. Recordamos, el texto que leímos era Mateo 19, 1 al 9, así que quienes tienen su Biblia, abran esas páginas. No lo vamos a volver a leer, más sí vamos a estar visualizando el texto nuevamente. Pero Mateo 19, 1 al 9, Jesucristo es interrogado y es puesto a prueba por parte de los fariseos acerca de que cuándo una persona puede divorciarse. Jesucristo les dice efectivamente, bueno, el plan desde el inicio es hombre y mujer de por vida. Y estos hombres entonces, que ¿por qué Moisés sí nos permitió divorciarnos? Jesucristo le dice por la dureza de su corazón, por la forma en que ustedes trataban a su pareja, pasan este tipo de situaciones. Mas no es el deseo de Dios. Dios desea que sigamos unidos hasta la muerte. Y salvo por la causa de fornicación, es que un divorcio es avalado por Dios. En su momento tuvieron esa libertad que Moisés les dio, mas Jesucristo les hace saber ahora, todo esto, realmente el plan de Dios es, manténganse juntos hasta la muerte, pero si alguno de los dos llega a causar esa situación tan difícil en que se mete con alguien más en una cama para tener relaciones sexuales con esa persona, entonces la parte inocente tiene todo su derecho de decirle, dejemos eso así, ¿verdad? Entonces, precisamente hablamos acerca de la regla general, juntos hasta que la muerte los separe. Buenas, hermanito. Concluimos, concluimos acerca de que debemos tener hogares temerosos de Dios, ¿verdad? Y hablamos de que incluso aunque sea esa situación tan difícil y tan dolorosa, de que haya el problema de que mi pareja me haya sido infiel, está en mí la disposición de perdonar, borrón y cuenta nueva y seguir adelante. Ahora bien, una vez que hemos hecho este repaso acerca de lo que Dios espera, lo que Dios enseña sobre el matrimonio, divorcio y segundas nupcias, necesitamos entonces dedicar algún tiempo para ver cuáles son doctrinas erróneas, enseñanzas que tanto en la iglesia del Señor algunas personas han tomado para buscar tener más personas en la congregación, pero así mismo como las denominaciones están enseñando para desviar a las personas de la verdad que está en la palabra del Señor. Entonces, por eso es que vamos a discutir estas doctrinas erróneas acerca del matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Vamos a hablar brevemente y parecerá una clase de español, pero yo no soy instructor, no soy licenciado en lenguas ni nada por el estilo, pero vamos a ver parte de lo que quizás se nos recuerde en nuestros tiempos de secundaria o en primaria cuando se nos hablaba de los verbos y los tiempos de los verbos. Y vamos a ver por qué vamos a hacer énfasis en esa parte. La forma verbal del verbo, valga la redundancia, adulterar, ¿verdad? Leamos nuevamente Mateo 19:9.
Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adúltera, y él adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Excelente, y precisamente hizo el énfasis en lo que voy en este momento. Y es que en nuestro idioma en español, tal vez en inglés no se ve tanto, pero en nuestro idioma en español ciertamente las tildes son importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que está la palabra adúltero o adúltera, que es aquella persona que comete adulterio, pero no la palabra que está allí, sino que la forma verbal, ¿verdad? La forma verbal, verbo adulterar, que de acuerdo al idioma español es alterar fraudulentamente. Ya vemos que hay algo malo allí, ya tan solo el mismo concepto por sí solo ya es algo malo. Falsear, o sea, estoy diciendo algo que no es cierto, pero dentro del contexto lo que estamos viendo, el mismo diccionario nos hace saber es el verbo adulterar involucra a aquellos que cometen adulterio, aquellos que estando casados o sin estar casados se meten con alguien casado en una relación sexual. Pero por eso menciono el poder de una tilde, porque a veces leemos algo y se da la situación de que, bueno, es un adúltero. No, está adulterando, ¿verdad? Pero tenemos que ver el contexto del pasaje que acabamos de leer. La forma verbal griega, moikatai, o el verbo moikao, que es lo que en sí, los verbos del griego koiné, que es en el que se escribió el Nuevo Testamento, por lo general la forma verbal lo que dice es, yo hago esto. ¿Ya? En este caso, este verbo indica muchas cosas que vamos a ver, o en este caso la forma verbal de este verbo. Nos dice que es tercera persona singular, y por eso hacía la pregunta de volver a nuestras raíces de cuando estábamos en la escuela. ¿Qué involucra la tercera persona singular? Cuando hablamos en español. Singular implica, no es plural, ¿verdad? Pero recordamos que en la escuela se nos enseña yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, usted, ellos y ellas, ¿verdad? Dando los dos grupos. En singular está a un lado, el plural está del otro. La tercera persona singular nos dice que es él o ella, ¿verdad? El griego, esa palabra es curioso del griego porque a veces el griego es una sola palabra, más para nuestra versión en español a veces forma una frase. Entonces, lo primero que vemos de esa forma verbal dice tercera persona singular. Entonces está diciendo él o ella o lo. Segundo, nos dice que es tiempo presente. ¿Qué indica el presente para nosotros? Lo que está pasando en la actualidad. Lo que está pasando ya, ¿verdad? En este momento estamos reunidos estudiando, ¿verdad? La palabra de Dios. Es el presente. No ayer estudiamos o mañana estudiaremos. No, estamos actualmente estudiando. Y el modo indicativo. El verbo en sí, moikatai, lo que quiere decir no es adulterar como tal, como lo conocemos en español, sino el cometer el acto de adulterio. Eso es lo que está diciéndonos esa palabra griega, cometer el acto de adulterio. Entonces, si nos vamos, incluso podemos buscar en internet y vemos cómo conjugar el verbo adulterar. En base a la información que tenemos, vemos que las Biblias no fallan, los traductores no nos fallan, haciéndonos saber que ese moikatai puede ser traducido como él o ella adultera. Ya se me quedó la tilde ahí metida, ¿verdad? Pero tenemos esa situación, él o ella adultera. Volvamos a leer esa parte del pasaje que decía. El versículo 9. Dice, y yo os digo que cualquiera repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, él, bueno, porque está hablando del hombre, ¿verdad? Porque que se casa con otra, él adultera, y el que se casa con la repudiada, él adultera. Entonces vemos la forma verbal en ese sentido. Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque en el español actual a veces cuando hablamos en verbo presente es ya, se acabó, ya pasó, acaba de ocurrir. Pero no es así en el griego. En el griego, el tiempo presente lo que indica es una acción continua. Cada vez que leemos un verbo en esta forma, lo que nos está diciendo es, lo hace, lo está haciendo en este momento y lo sigue haciendo. Y entonces eso nos permite comprender qué es lo que nuestro Señor Jesucristo realmente nos está enseñando. Nuestro Señor literalmente nos está diciendo, cualquiera que repudia o que pide carta de divorcio a su mujer,
salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete y continúa o sigue cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos religiosos, y como menciono incluso algunos grupos que se hacen llamar también Iglesia del Señor, Iglesia de Cristo, que enseñan, bueno, es que en ese momento esa persona adulteró, ya pasó, pero ahora con su pareja está bien, no hay nada malo. Incluso, sí, adulteró, rompió su matrimonio, pero ahora sí tiene una esposa real, y tiene una persona correcta con él. Es lo que tratan de enseñar. Mas el Señor nos dice, si usted se divorcia, salvo porque usted sea la parte inocente de un caso de fornicación, usted está cometiendo adulterio. Y lo seguirá cometiendo toda su vida, a no ser que arregle esa situación. Es lo que el Señor nos enseña. La parte inocente no tiene ese problema. Yo no metí la pata. Yo no fui a hacer esa cosa. Pero el culpable sí tiene esa dificultad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque indica que sigue viviendo de esa manera si no fue que se divorció por esa situación. Entonces, vemos que efectivamente el verbo adulterar tiene una gran importancia de lo que estamos hablando. Y vemos que la doctrina real es quien se divorcia por cualquier motivo que no sea debido a la infidelidad sexual de su pareja, está viviendo en adulterio. Y vivir en adulterio involucra vivir en pecado. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? No. Bueno, continuamos viendo más errores doctrinales en base a lo que es la enseñanza del matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Y ahora vamos con la palabra cualquiera que aparece en ese pasaje. Volvamos a leerlo. Mateo 19:9. Una vez más, dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Pero, y yo os digo que cualquiera. ¿Por qué es importante esa palabra? Porque hay también personas, incluso dentro de la iglesia del Señor, que indican, esto es parte del nuevo pacto. Esto es parte del mandato que Jesucristo da. Y como Jesucristo lo ha dado en el nuevo pacto, quien no es cristiano no tiene esa dificultad. Ya, esto afecta si yo soy cristiano, obedecí a Jesucristo y entonces mi pareja me fue infiel, yo puedo pedir divorcio. Pero si yo no soy cristiano y pasó esa situación anteriormente y ahora yo estoy con otra persona, no tengo ningún problema. Eso es lo que muchos enseñan. Pero vamos a ver realmente el contexto y todo lo que lleva ese término cualquiera aquí. No sé, quizás confunde un poco, ¿verdad? Ya, lo que trato de decir es, en base a lo que dice, vemos que hay tres personas en esa frase, como lo tenemos en pantalla. Y yo, no soy yo el que está hablando, Marlon no está hablando. En este momento tenemos Jesucristo, les está haciendo saber. Jesús dice, ¿a quiénes? Os digo, a la multitud que le escucha. Estas personas hicieron esas preguntas y él está refiriendo a ellos. Jesús le dice a las multitudes que cualquiera. Es la parte que estamos tratando de investigar. Muchos quieren hacer que esto solo aplica para quienes están bajo el nuevo pacto, lo acabo de mencionar. Hacen saber de que, bueno, Jesucristo dio su nuevo pacto y entonces esto, si no es cristiano, esto no aplica. Si usted se casó con una persona o si usted se divorció o si usted fue adúltero y ahora está en una nueva relación, como usted no conocía la verdad, como no conocía el pacto, todo está bien, se le perdona. Es lo que muchos enseñan, pero no lo que Dios enseña. Esto quiere decir, para ellos, esto no aplica para quien no es cristiano, no aplica para el que no ha obedecido la verdad, aplica para usted ya conoce a Dios y usted ha aceptado y fue bautizado por el perdón de sus pecados. Esto aplica para usted. Es lo que dicen ellos, no lo que dice Dios. La verdad es, como ha sido dicho anteriormente, la regla del matrimonio aplica para cristianos como para no cristianos, ¿verdad? Leamos Romanos 3:9 y vamos a ver parte de esta situación que nos ayudará a aclarar eso. Romanos 3:9 y después versículos 21 al 23. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Una pausa ahí. Pablo escribe a los hermanos en Roma, pero hay un detalle. La carta a Romanos por lo general es un contraste judío con cristiano. Aquí Pablo lo que está haciendo es saber a los cristianos es, ¿nosotros cristianos somos mejores que los judíos? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Ajá. De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Entonces Pablo hace la aseveración, e incluso las versiones en inglés dicen
Dios no lo permita. En ninguna manera es traducido God forbid. Dios no lo permita. Dios no es posible. No, Dios no deje que sea así. Ya. Pablo nos está enseñando que yo, cristiano, soy mejor que el judío. Pablo lo que está enseñando es, tanto judíos como cristianos tienen sus pecados. Y vamos al versículo 21 en adelante, ¿qué dice? Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Vamos a explicar brevemente ese pasaje. Aparte de la ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés. Ya no estamos regidos bajo la ley de Moisés, sino ahora estamos bajo la justicia de Dios, que es la ley de Jesús. ¿Continúa? Testificada por la ley y por los profetas. Todo lo que escribieron en el Antiguo Testamento nos hace saber, efectivamente, que estábamos preparándonos para este momento en que la justicia de Dios, la ley de Jesús, entra en acción. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tenemos esta situación. Tenemos la situación en la que Pablo está haciendo aclarar, el judío no es del todo culpable. El judío no es del todo culpable y el cristiano no es del todo bueno. ¿Verdad? Está diciendo, todos tenemos dificultades, pero todos se nos dio esa oportunidad. El judío tuvo la oportunidad de recibir a Jesucristo y no le recibió del todo bien, ¿verdad? Algunos lo aceptaron y se abrió la puerta al gentil. Pero no necesariamente por ser gentil y haber recibido el evangelio, ahora yo soy mejor que el judío, que es lo que se está dando ese roce entre estos grupos. Entonces, ¿por qué vemos este pasaje? Porque nos permite ver de que efectivamente la voluntad de Dios no era solamente para con los judíos. Los judíos fueron seleccionados para un propósito, traer al Mesías. Pero no es que era necesariamente el pueblo de Dios como ellos hacían llamar, porque incluso simplemente por haber nacido judío, ya yo soy judío, soy parte de Dios, estoy bendecido. No, tenían que someterse a la voluntad de Dios. Leamos ahora 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sabéis, Dios salvos, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué versión está leyendo, hermana? ¿Qué versión? Ajá. Reina Valera. A ver, es que le escuché que ya habéis sido salvos, mas ya habéis sido lavados. Lavado, sí. Mas ya habéis sido lavados. Bueno, Sí. igual, lleva el contexto de lo que conocemos, ¿verdad? Pero es que cuando escuché eso pensé que tal vez está leyendo otra versión. Pero ya habéis sido lavados. Pero importante lo que dice, eran de ellos. ¿Quién de nosotros en nuestro pasado, si no crecimos en la iglesia del Señor, incluso quienes han crecido en la iglesia del Señor, tal vez han equivocado, pero cometieron fornicación, tomaban alcohol, robaban, mentían? Ya, algunos de nosotros tenemos esa experiencia. No es bonita, porque nos enseña que no debo de hacerlo, ¿eh? Hay algunos que no han tenido esa experiencia, y gloria a Dios que sea así, pero dice, ustedes fueron algunos de esos. Entonces, ¿cómo yo pude haber dejado de hacer eso si yo no lo sabía? Es lo que estamos tratando de ver en base al texto que dice Jesucristo cualquiera, volviendo a Mateo 19:9, involucra que no solamente el judío era el que estaba en esa situación, o como tratan de enseñar ahora, no solamente el cristiano está bajo esa regla, sino que la regla del matrimonio es para todos. Dios instituyó el matrimonio de una manera desde el inicio, incluso antes de la ley. Y sé que tal vez se complicado un poco y vamos a arreglar eso en este momento. Español de nosotros dice toda persona o cosa, un pronombre indefinido, cualquiera. Muchas veces alguien utiliza la palabra cualquiera para referirse a alguien que se dedica a la prostitución o que simplemente anda en fornicación, ¿verdad? Es que es una cualquiera, es un cualquiera, ¿verdad? Pero dentro del idioma español la palabra indica toda persona o cosa. Incluso en los pasajes o en el idioma original, incluso si lo vamos a ver en inglés, este pasaje en vez de cualquiera utiliza más bien el término todo o aquel. Leamos Juan 3:16 o algún valiente que se atreva a citarlo en memoria. Me gusta que lean, para que no sea que uno dude de eso, ¿verdad? Entonces, Juan 3:16, ¿qué dice?
cubano. ¿Sí lo tiene Porque ahí? de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para que quién? Todo aquel que en Todo él aquel. crea. Ya, lleva el mismo concepto, no es la misma palabra griega, pero lleva el mismo concepto de para que cualquiera que crea tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces podemos ver que si cualquier persona puede creer y obedecer el Evangelio y ser salvo, eso no lo excluye o eso es parte de la ley del cristiano. Tiene que ser cristiano para creer, ¿no? Precisamente para poder ser cristiano tengo que creer antes, ¿verdad? Entonces, la orden o lo que trata de enseñar aquí es, si volvemos al texto, lo que estamos hablando, nuestro Señor no se refería a quienes están oyendo solamente en ese momento. No se refiere a quienes van a ser parte de su iglesia. ¿Por qué? Porque estas palabras son dichas antes de que la iglesia sea establecida. Lo que el Señor está diciendo para toda la humanidad, sin excepción, todo aquel, y voy a leerlo entonces de esa manera, en vez de cualquiera, voy a leerlo como todo aquel. Y yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, entonces involucra a toda persona. Todo aquel que pide divorcio a su mujer, salvo por fornicación, está adulterando. ¿Verdad? Es lo que nos hace saber el Señor. Todo aquel que se repudie, todo aquel ser humano que decide, es que no me cocinó el arroz como me gusta, o se engordó, o tantos motivos sin sentido que la humanidad da para divorciarse, lo vemos en este sentido que Jesucristo dice, es todo. No solamente los que estaban bajo su ley, no solamente los que estaban bajo la ley de Moisés, incluso los paganos, si se puede decir, o los gentiles, como la Biblia se expresa, nos está haciendo saber, ellos también estaban bajo esta ley. Ya, no pueden evitar eso. No es una ley que ha sido conferida solamente para el cristiano. No es una ley que como yo no era cristiano antes y ya me divorcié, ahora sí puedo recibirla. No es así. Pero bueno. ¿Puede la parte culpable casarse nuevamente? Es la parte que es difícil. ¿Por qué? Porque es difícil decirle a alguien, bueno, es que usted tiene que dejar a esa persona. ¿Por qué? Porque usted es el culpable de la fornicación. Usted es la persona que causó que haya esta dificultad en su familia ahora y que la nueva familia que está formada no es. Es difícil, es duro. Para todos nosotros es duro llegar a enfrentarse a esa situación, ¿verdad? Pero dentro del ámbito legal, cualquier excusa es dada, ¿verdad? Entonces, si cualquier excusa es dada para divorciarse, cualquier excusa puede ser dada para casarse nuevamente, pero no es lo que Dios nos está ordenando, ¿verdad? Entonces, por la ley del país, sí, yo me divorcio y me caso cuantas veces quiero, pero no es en base a la voluntad de Dios. Y si Dios lo autorizara, si fuese correcto de que, bueno, el inocente puede casarse, pero el culpable también, entonces la excepción, habría una contradicción allí. Habría una enseñanza incorrecta que Dios va a pasar por encima de Jesús. Si son el mismo, ¿verdad? Tenemos una situación, uno avala al otro, la Biblia avala todo, no hay contradicciones. Si Dios lo autorizara, entonces ¿para qué Dios da una excepción? Vemos que dentro del concepto bíblico, el concepto espiritual, el concepto de Dios, la parte culpable realmente no puede casarse, pero vamos a ahondar un poco más en ello. Hemos hablado de que, bueno, yo puedo perdonar. Y si, por ejemplo, en este caso, mi esposa me es infiel y yo decido continuar con ella, borrón y cuenta nueva. Pero incluso si yo no puedo seguir con ella porque realmente me afectó, está en mi deber perdonarla, pero hago mi vida de acuerdo a la libertad que Jesucristo me dio de divorciarme, ¿verdad? Porque pasa esa situación. Pero la persona culpable no tiene esa libertad. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo acaba de mencionar. Mientras viva en esa situación, el hombre y la mujer al casarse inician un acuerdo y ven en la foto que hay como unas esposas, ¿verdad? En la ley sabemos que las esposas es, por ejemplo, cuando llevan a alguien preso. ¿Y qué hacen? Atan las manos para que la persona no pueda moverse, pues lo atan de atrás para que no pueda hacer nada del otro mundo, ¿verdad? Para que no pueda atacar quizás. Pero hay otras veces en que va agarrado al oficial para que no se vaya. Y en películas, porque realmente nunca he visto en la vida real, hay veces que los atan a algún lugar, ¿verdad? Para que de allí no se muevan. Pero vemos que hay algo que los ata y vamos a ver más detalle sobre eso. El hombre y la mujer al casarse inician un acuerdo o un compromiso, pero no solamente entre ellos dos. Dios está por testigo y ellos se están comprometiendo frente a Dios a
mantener su matrimonio unido. Cuando el hombre comete adulterio y la mujer se divorcia de él por este motivo, ella se libera de las esposas que le atan a su esposo. ¿Por qué? Porque realmente él fue el que las rompió. Ella sigue atada en su matrimonio y ella va a tratar en lo posible de restaurar su matrimonio. El que las ha roto es el que falló. El esposo ya no está atado a ella, se acaba de escapar, si se puede decir, mas igual continúa atado a Dios, porque es un convenio que se hizo entre dos personas con Dios por testigo. Si es temeroso de Dios, este hombre va a comprender que si se casa con otra persona, comete adulterio. El detalle es que por lo general las personas no lo van a hacer así, ¿verdad? Uno de mis instructores me comentaban que cuando da consejería matrimonial, a veces llega una pareja o llega uno de los miembros de la familia, del matrimonio, y se le acerca y le dice de que, hermano tal, mire, lo que pasa es que estoy pensando en divorciarme de mi esposa. El hermano no tiene, como dicen en el panameño, pepitas en la lengua, ¿verdad? Dice las cosas como son. Y en vez de dejarlo continuar hablando, de una vez le hace la pregunta, ¿quién es la otra persona? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque tristemente es que por lo general el divorcio es causado porque se sabe que hay una tercera persona involucrada. ¿Ya? Y por eso es que Jesucristo está haciendo esa salvedad, salvo que sea por causa de fornicación, salvo que haya alguien de por medio con el que ya incluso se tuvo algo que era reservado para mi pareja. Debo de evitar hacer eso. Se casa con otro, comete adulterio. El cristiano que llega a caer en esto sabe que metí la pata. El mundano no lo va a ver. El mundano lo va a ver como que yo no sabía. Pero está el detalle de que es culpable. Y cuando llega esa persona, ya sea que haya sido cristiano y reconoce, me equivoqué, o es alguien que no conoce la verdad y ahora la conoce y sabe que está mal, solamente tiene dos opciones. Una, volver con su pareja. Leamos 1 Corintios 7, 10 al 11. Pero a los que estén unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que su marido no abandone a su mujer. Entonces está ese detalle. Dios, la orden que da es reconcíliese, busque estar en paz con su pareja. Si se dio esta situación tan difícil y su pareja no le puede aceptar, ¿qué puede hacer? Ahí dice el pasaje, quedarse solo. ¿Ya? Puede ser que tal vez yo reconozco que quiero volver con mi esposa, pero ya es tarde porque han pasado años y quizás mi esposa ya tiene a alguien más. Entonces, obviamente yo no puedo volver a casar con ella. Es difícil. Pero esa es la parte que tenemos que comprender. Si tengo la oportunidad de recuperar, de restaurar, de reconciliarme con mi pareja, si ya ocurrió el divorcio, tengo que volverme a casar. Si mi pareja decide aceptarme de vuelta. ¿Ah? Pero, y si no se da, si las situaciones no me permiten volver con ella, tengo que ser lo suficientemente maduro y responsable para con Dios, de comprender, tengo que quedarme solo el resto de mi vida. Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia en ningún momento enseña, si yo soy el culpable de fornicación y causó el divorcio en mi familia, yo no me puedo casar de nuevo. Es la voluntad de Dios. Vamos con la siguiente pregunta, porque hay algunos que piensan que así como el bautismo limpia mis pecados y es borrón y cuenta nuevo para con Dios, que entre Dios y yo me bautizo, eso también es borrón y cuenta nueva, entonces mi matrimonio ahora sí vale. Ahora sí es válido ante los ojos de Dios. El detalle es que vamos a ver que no es así. Porque algo, ¿cómo dicen? Algo que empezó mal nunca va a terminar bien. Trato de que un mal no llega a ser un bien. Un mal siempre va a llegar a ser un mal. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver sobre eso. Recordemos, lo hablamos sobre el verbo adulterar. ¿Qué decía? Una acción continua. ¿Verdad? Jesucristo lo que está diciendo es que quien es culpable de la fornicación y se casa, quien se divorcia por cualquier otro motivo que no sea fornicación, causa no solamente que él adultera, sino que la persona con la que él está adultera. Entonces, no es algo que se detuvo en ese momento, sino que sigue constante, a no ser que nosotros arreglemos esa situación, como ya mencionamos, reconciliarme con mi pareja o quedarme solo, siendo yo el culpable. Ahora bien, mientras se mantenga junto a la persona que se cometió adulterio, se sigue cometiendo adulterio. Ok, pero yo ya no estoy con esa persona.
Ya, la persona que causó que mi matrimonio se rompiera ya no está. Ahora está esta muchacha y es una buena mujer y no ha pasado por nada de esto. Ella es inocente, es con la que yo reinicié mi vida. El detalle es que el pasaje dice que el que se casa con el repudiado adultera. Entonces, ¿qué pasa con esta muchacha que es inocente según los ojos del culpable? Está adulterando también, ¿verdad? Entonces, no solamente basta de que, bueno, es que la persona con la que yo pequé ya no está en mi vida. Yo ya pequé y sigo en ese pecado y tengo que salir de ese pecado. Y si involucro a alguien más, por más inocente que sea, le estoy causando que caiga en esa situación. La relación no es tan santa o no es tan buena como yo estoy pensando que es. Si en el pasado yo era un asesino, pero me bauticé, ya, yo soy asesino, me metieron preso, en la iglesia, en la cárcel conocí la palabra del Señor y me bauticé, pues salgo libre y sigo asesinando, ¿qué soy? Sigo siendo un asesino, ¿verdad? Es el mismo sentido. Ya, soy adúltero y me bauticé, yo arrepentí, no sé qué, pero sigo con la misma mujer, sigo adulterando, sigo en pecado. ¿Puede un cristiano seleccionar cuáles pecados seguir cometiendo? Vamos a leer esos pasajes para ver qué nos dice el apóstol Pedro sobre ello. 1 Pedro 3, 10 al 13. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Gracias, Jackie. Estamos viendo, Dios tiene una visión. El que hace el bien, yo estoy con él. El que hace el mal, sabe que va a hacer el mal. Ya, tenemos que estar conscientes de que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Qué significa? Tengo que dejar las obscenidades, tengo que dejar un montón de cosas que quizás, las mentiras, murmuraciones, bochinche, todo eso. Pero continúa, nos dice, no hablemos engaño, apártese del mal y haga el bien. Si la persona sabe que está en una relación que no es apta ante los ojos de Dios, tiene que reconocer, no puedo seguir en esa relación. ¿Acaso no es necesario arrepentimiento como parte de nuestra obediencia? ¿Cómo yo puedo decirle a Jesucristo que lo acepto como mi Señor y que voy a ser bautizado por el perdón de mis pecados, pero no acepto que estoy en un error, estoy viviendo una vida incorrecta ante sus ojos? Veamos Hechos 17:30 al 31, porque claramente nos hace saber el inspirado escritor acerca de la importancia del arrepentimiento hoy en día. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vamos ahí, ¿a quiénes manda y en dónde? A todos los hombres en todos los lugares. ¿Eso qué involucra? A todos. No hay excepción. Toda persona tiene que arrepentirse. Yo no puedo decir que voy a servir a Dios si no me he arrepentido de lo que yo era anteriormente. ¿Continuamos? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, va a haber un juicio. Y en ese juicio Dios nos va a decir que usted pudo haberse bautizado, pero usted se arrepintió. Usted cambió lo que tenía que hacer. Realmente lo hizo. Va a llegar ese día. La ventaja, lo que debemos estar en paz con Él. Continuamos porque luego Pablo se está defendiendo frente al rey Agripa, capítulo 26, versículos 19 al 20. ¿Alguien lo tiene? Hechos 26, 19 al 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente decir, ay, lo siento, discúlpame. Es una actitud, es una acción. Y como tal, si comprendo que mi vida está en adulterio, no estoy mostrando señales de arrepentimiento,
en el sentido de que, bueno, yo sigo con mi pareja, pero también sigo a Dios. No, Dios está esperando, corrige eso, porque es como mencionamos el caso de ese asesino. Ya, seguirá siendo un asesino. No ha mostrado señales de arrepentimiento porque sigue haciendo eso, a pesar de que ha dicho que ha aceptado a Dios. ¿Puedo ser bautizado por el perdón de mis pecados sin haberme arrepentido? Hay algunos que lo van a hacer porque quieren tener personas en la iglesia, quieren tener más personas. Hay movimientos religiosos que van a permitirlo porque el bautismo no es importante para mi salvación. Pero la Biblia claramente nos dice, Hechos 2:38, que debemos arrepentirnos y bautizarnos por el perdón de nuestros pecados. Y el versículo 47 nos dice que es de esa manera en que el Señor nos añade a su iglesia, no a la mía, no a la hermana Elizabeth, no a la hermana José, no al hermano Lucas, a la iglesia del Señor. Yo asisto a la iglesia del Señor. Yo soy parte de la iglesia del Señor. Yo no soy el edificio. El edificio se puede caer, la iglesia sigue en pie, porque son quienes la componen. ¿Qué hay de mi familia? Pero que usted me está diciendo que después de 10 años que tengo con esta persona, 3 niños que tengo con ella, yo tengo que dejarla si quiero obedecer a Dios. Es difícil. Créame, es difícil. Como evangelista me ha tocado comenzar a ver situaciones así y ver o Dios o la persona. Pero Jesucristo nos enseña eso. Quien no deja padre, madre, hijo o hija para ser mi discípulo no puede seguirme. Es la voluntad de Dios, no la voluntad mía. Y la parte en la que es la parte difícil cuando se entra en este tipo de situaciones y poder hablar de que mi matrimonio es correcto ante los ojos de Dios o no. El dejar el pecado y poner una relación que no es autorizada por Dios no significa que uno deje de ser responsable de sus actos. Si hay nuevos niños en ese matrimonio, uno tiene que ser responsable por ellos. Uno tiene que cuidar de ellos. ¿Por qué? Porque es una bendición que Dios nos ha dado y tenemos que cuidarlos y protegerlos. Pero debo comprender, mi relación no es válida ante los ojos de Dios y por tanto debo darle fin. Muchos abandonan a sus hijos de matrimonio anterior. Hemos visto esos casos, no necesariamente en la iglesia. Pero qué triste es ver que una pareja que se veía muy bonita, unida y todo, ahora que apareció una tercera persona, me olvido de mis hijos, me olvido de mi familia, me olvido de toda esta cosa porque este es el amor de mi vida. Me escapo con él. Los hijos tienen un valor, Dios nos los dio para que los cuidemos. Si hay hijos en esta nueva relación, cada uno debe ser responsable de ellos, lo acabo de mencionar. El bautismo ciertamente no hace que una relación que no se acorde a la palabra de Dios sea acorde ahora. El bautismo me permite para ponerme en paz con Dios. Pero yo no puedo ponerme en paz con Dios si estoy arrastrando ese pecado. Romanos 6:1-2. Y recordamos, Romanos 6:3-5 nos habla acerca de cómo el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, y cómo de esa misma manera nosotros representamos eso a través del bautismo. Pero vemos los 2 primeros versículos en ese capítulo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Creo que ya lo hemos mencionado este pasaje. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo puedo seguir en esa situación? Dios me lo está diciendo, no puedo. Para concluir con esta lección, y no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, concluyendo, ni el matrimonio ni el adulterio son juego de niños. Requiere personas maduras que se involucren en ello. Sí, dirán algunos, vemos muchachitos de 18 años que se casan. Pero así mismo he visto muchachitos de 18 años que se casan y duran para toda la vida. Y hay otros que quizás se casan y se separan al par de años porque querían jugar a ser adultos. Debe haber madurez a la hora de entrar en este compromiso porque no es un juego, es serio. Las consecuencias del adulterio tampoco lo son. Hemos mencionado cómo afectan a terceros. No solamente porque dejo a mi esposa porque ahora tengo una mujer mejor. Hemos conocido también casos de mujeres que son jóvenes, se meten con un hombre mayor, está casado, destruyen ese hogar y después se preguntan ¿por qué me pasó lo mismo? ¿Por qué? Porque ese hombre se iba a seguir buscando mujeres jóvenes. Entonces ya cuando ya se les ve gente, necesito otra jovencita. Y que ¿por qué me pasó a mí? Que se involucró en algo que no había entrado en ningún momento. La regla general dada por Dios aplica al cristiano y al no cristiano. Hombre y mujer, bueno, mejor dicho, como dice la Biblia, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, y lo que Dios se junta, no lo separe el hombre.
hasta la muerte debemos seguir juntos. Una vez iniciada una relación adúltera, solo hay un patrón para seguir. Lo hemos mencionado. Si tengo la oportunidad de que mi esposa me perdone y me reciba de vuelta, bienvenido sea, gracias, gloria a Dios. Si no se da, tengo que comprender que, aunque me haya perdonado, no quiere vivir más conmigo. Yo tengo que comprender de que si yo metí la pata, tengo que vivir con las consecuencias de ello, ser responsable por ello y quedarme solo. Seguir en adulterio conlleva que se sigue en pecado, y sabemos que el pago del pecado es la muerte. Y ciertamente nadie quiere morir o, en este caso, perderse esa vida eterna. Sabemos que todos moriremos de esta vida, ¿verdad? A no ser que el Señor venga antes. Pero no queremos quedarnos fuera de la vida eterna que Él nos ha prometido. Seamos responsables con nuestra pareja, seamos responsables con nuestros hijos, pero sobre todo seamos responsables con Dios. El matrimonio no es algo que se puede romper así porque así, y por eso el Señor nos ha dado que la única excepción es a base de la infidelidad de nuestra pareja. Se puede dar el divorcio para reempezar nuestra familia, comprendiendo que esa persona que fue infiel no puede reempezar otra familia, porque, aunque suena feo decirlo, fue quien metió la pata. Si no hay preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco por su compañía y estaríamos reuniéndonos en cerca de 10 minutos para empezar el servicio de oración. Dios les bendiga ricamente. Amén.